Señor nos bendiga a todos. Señor nos bendiga. Qué bueno poder alabar al Señor y poder ahora venir a su palabra y ver qué tiene el Señor para nosotros en el día de hoy. Quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Qué tanto a ti te gustan los regalos? ¿Qué tanto te gustan los regalos? A mí me encanta que me regalen. Me encantan. Pero hay una realidad muchas veces cuando nos regalan, y es que a veces nos regalan cosas que no nos sirven para nada. Y yo no sé a usted, pero a mí me han regalado de todo. Y a veces llega un punto que tenemos un sinnúmero de cosas en la casa que nos cansamos de buscar para qué sirven y no encontramos para qué. O por lo menos a nosotros no nos sirven, y las cosas que son buenas y que no nos son útiles las regalamos a otros. Pero muchas de esas cosas a veces se pierden en una caja, ahí en la casa se quedan porque no logramos encontrar cuál es el propósito de eso que nos han regalado. Y he tenido cosas tecnológicas que nunca han servido. Hemos tenido artículos propios del hogar que nunca han servido. Nos han regalado cosas que en el principio uno ve y dice, wow, qué espectacular. Pero lo cierto es que nunca sirven. Hay muchos regalos que nunca nos sirven. Y nosotros hemos recibido un gran regalo. Un regalo que está al alcance de todos. Un regalo muy especial y que nos ha sido dado con un propósito, y es que nosotros podamos solucionar el mayor de los problemas que tenemos, que es el problema de nuestro pecado. Es un regalo que cada uno de nosotros puede apropiarse de él, y que cuando lo hacemos realmente podemos ver que tiene el mejor de todos los propósitos, y ese regalo es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Para hablar de ese regalo, yo quiero que tú vayas conmigo al texto más famoso de la Biblia. Y yo me imagino que al decirte el texto más famoso, ya tú estás buscando, si yo mencionarlo, el texto que yo quiero leer en el día de hoy. Yo quiero que tú vayas conmigo a Juan capítulo 3, versículo 16. Y en Juan capítulo 3, verso 16, veamos qué gran regalo Dios nos ha dado. Como te digo, probablemente Juan 3:16 es el texto más famoso de toda la Biblia. De una manera u otra, probablemente todos los que estamos aquí lo conocemos, lo sabemos de memoria, estamos acostumbrados a verlo. Pero en esa costumbre, en esa cotidianidad que tenemos con ese texto, pasamos por alto el que nos está hablando del mejor de todos los regalos que podemos recibir. Mira lo que dice Juan 3:16, búscalo ahí en tu Biblia. Quizás tú no necesites buscarlo en tu Biblia, pero abre la palabra de Dios en esta mañana y mantente atento a ella. Mira lo que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es un texto corto, pero de un gran significado. Un texto que a simple vista es fácil y claro de entender, pero que contiene una de las enseñanzas más sorprendentes, misteriosa, gratificante que podemos tener en nuestra vida, y es la enseñanza acerca del infinito amor de Dios por nosotros y su regalo en la persona de Jesucristo. Aquí tenemos un resumen extraordinario de la realidad del mundo. En esas pocas palabras, un resumen extraordinario de la realidad del mundo, pues nos presenta un contraste maravilloso entre la realidad de Dios y la realidad del hombre. Nos presenta un contraste entre el infinito amor de Dios y el odio que los hombres desde el principio de la creación hemos tenido hacia Dios. Contrasta la salvación y la condenación, y todo eso lo hace teniendo como punto medio o punto de definición la persona de nuestro Señor Jesucristo, del gran regalo que Dios
nos ha hecho y lo hizo con el propósito de salvarnos. De verdad, mi hermano, que yo no encuentro un texto para mí de manera personal que de manera más hermosa, que de manera más directa nos haga un resumen del Evangelio que Juan 3:16. Que nos hable de lo que Dios es y de lo que somos nosotros. Que nos hable de cómo la persona de Dios, su amor, ha decidido venir a buscarnos a nosotros para rescatarnos de la condenación eterna y traernos a la vida eterna. Y lo que quiero hacer esta mañana es desempacar un poco este texto, hacerlo a través de 4 enseñanzas que puedan guiar nuestra vida de forma tal que podamos movernos de un lugar al otro, de la condenación eterna a la vida eterna. Y las primeras de esas enseñanzas es que Jesús es el mejor regalo por el origen que tiene para nosotros. Mira qué es lo que dice el texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está su origen. Dios fue quien nos dio a Jesús, el mejor de los regalos, y lo hizo por una motivación, por amor. Eso es lo que le está diciendo allí. Y tú sabes lo grande que es que el Dios Todopoderoso, el creador del cielo, de la tierra, el Dios de toda sabiduría, el Dios de justicia y santidad, nos haya amado y lo haya hecho con un amor perfecto que ninguno de nosotros merece y que mucho menos puede dar. Nosotros no podemos amar como Dios nos ha amado aquí. Nosotros somos seres imperfectos y por más que nos esforcemos, tendremos siempre acciones limitadas por nuestro pecado. El amor que tú y yo podamos dar o podamos recibir de otro hombre nunca será mejor ni llenará verdaderamente nuestra necesidad como la hace el amor de Dios. Qué grande es el amor de Dios. Pero el caso de Dios no es como nosotros. Nosotros somos pecadores, pero Dios es un Dios perfecto. Él es perfecto en bondad, Él es perfecto en compasión, en misericordia, Él es perfecto en paciencia, perfecto en sabiduría y perfecto en todos sus atributos. A diferencia de nosotros, el amor no es algo que Dios practica, el amor no es algo que Dios tiene, sino que el amor es lo que Dios es. Dice la Biblia, Juan capítulo 4, versículo 8, primera de Juan capítulo 4, versículo 8, que Dios es amor. El amor es la esencia de su existencia. El amor es lo que mueve a Dios, es lo que resalta sus demás atributos. Su santidad se resalta hacia nosotros a través de su amor. Su justicia, aún su ira, se resalta para nosotros los hombres por medio de su amor. Y tú sabes que, mi hermano, Dios ha hecho que nosotros los hombres seamos el objeto de ese gran amor. Es por eso que el texto dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y a qué se refiere aquí cuando nos habla de mundo? ¿Qué está diciendo la palabra para nosotros cuando el apóstol Juan en sus escritos usa la palabra mundo? Por lo regular lo hace para referirse al sistema de maldad que impera en el mundo caído, que se opone directamente a Dios, que quiere tronchar los caminos de Dios. Es por eso que en el capítulo 15, verso 18 de este mismo evangelio, Jesús, hablando a sus discípulos, le dice: si el mundo los aborrece a ustedes, sepan que me ha aborrecido a mí primero. Pero en nuestro texto no es de ese mundo que él está hablando, porque nuestro Dios es un Dios santo, perfecto, que no ama al mal. Entonces no puede amar a ese mundo. ¿A qué se refiere mundo entonces? Cuando hablamos de el mundo, estamos hablando de la humanidad caída, de la humanidad que está en todo lugar en este universo. Está hablando de todos los lugares y de cómo, aunque estamos cargados al pecado, sujetos al juicio de Dios, tenemos una gran necesidad de salvación. Por eso, aquí Él nos muestra que a pesar de nuestro pecado, la humanidad sigue siendo el objeto del cuidado
y el amor de Dios. Y déjame decirte algo, tú y yo somos parte de esa humanidad caída. Y lo sorprendente de todo esto, mi hermano, lo maravilloso, no es que Dios nos ha dado un regalo solamente. Lo maravilloso es que lo ha hecho por amor a un mundo que le ha dado la espalda, a un mundo que lo ha traicionado, a un mundo que se ha hecho enemigo de él, dice la palabra, a un mundo que no tiene ninguna intención de buscarlo. Porque recuerda que la misma palabra dice que nosotros podemos amar a Dios porque Él nos ha amado a nosotros primero. Romanos capítulo 3 dice que ninguno tiene la capacidad de buscar a Dios, puesto que a una nos hemos hecho inútiles en el sentido espiritual. Pero en esa inutilidad, el mismo apóstol Pablo nos da una gran noticia en Romanos capítulo 5, cuando dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en concordancia con ese pensamiento es que Juan también escribe y nos muestra algo más, no solamente que Jesús es el mejor regalo por su origen, sino que Jesús es el mejor regalo por el valor de su persona y su sacrificio por nosotros. Mira una vez más qué es lo que dice el texto. Mantén el texto en tu mente, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. La palabra Dios es importante allí, porque la palabra dio hace referencia a que lo dio con la intención de morir como ofrenda por el pecado. Eso es lo que dice toda la Biblia. Isaías capítulo 53 en el verso 10 dice que quiso Dios quebrantar a Jesús y entregarlo como ofrenda de expiación. Primera de Juan 3:16 nos dice que Él puso su vida por nosotros. Un poco más adelante dice que Dios lo envió como una ofrenda de propiciación por nuestro pecado. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 32 dice que para salvarnos a nosotros por amor, Dios no escatimó, no se reservó ni aún a su propio Hijo. Pero mira lo que dice el texto, Él no dio a cualquiera, Él dio lo más amado que tenía por nosotros. Dice que Él dio para morir, como hemos visto, a su Hijo unigénito, a su único Hijo. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú estarías dispuesto a sacrificar a uno de tus hijos por amor a otra persona? ¿Estarías tú dispuesto a sacrificar a uno de tus hijos por la vida de uno de tus enemigos? Y tú dirás, pastor, yo no tengo enemigos, pero está bien, te lo voy a suavizar un poquito. ¿Estarías tú dispuesto a dar la vida de tu hijo por uno de los vecinos que te cae mal donde tú vives? De lo que te la pone difícil, de esos vecinos que cuando tú vas subiendo la escalera y él viene bajando, tú te preparas esperando el bazucazo que te va a tirar. ¿Estarías tú dispuesto a entregar tu hijo por eso? Probablemente esa persona tiene una situación médica que con la donación de uno de los órganos de tus hijos se puede resolver. ¿Estarías tú dispuesto a llevar a tu hijo sabiendo que pudiera perder la vida para salvar la vida de uno de tus enemigos? Yo no sé tú, pero yo no. Yo no. Pero tú sabes qué, lo que hizo Dios fue más duro de ahí. Porque Dios envió a su Hijo no con la posibilidad de que Él pudiera morir. Dios envió a su Hijo a que muriera por ti y por mí. Dios lo envió a que perdiera su vida por amor a ti, que era su enemigo. Y que si no conoces a Cristo como tu Señor y tu Salvador, sigues siendo un enemigo de Dios. Y tú puedes pensar, pastor, pero yo vengo a la iglesia, estoy aquí. Y usted va a decir que yo soy enemigo de Dios. Yo oro, yo leo la Biblia, yo trato de portarme bien. Déjame decirte algo, si tú no conoces a Cristo como tu Señor y tu Salvador, tú sigues siendo un enemigo de Dios. Aunque estés aquí, eres un enemigo de Dios.
Lo eres porque la Biblia dice que por nuestro pecado estamos separados, destituidos de la gloria de Dios. Somos enemigos de Dios. No hay nada en tu vida que impresione a Dios. No hay manera de acercarte a Dios si no es a través de conocer a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Mira las palabras de Jesús en un contexto un poquito más amplio, aquí mismo en Juan capítulo 3. Él está hablando con un maestro de la ley, con Nicodemo, nos enseña desde el versículo 1. Y Nicodemo viene a Jesús y le dice: Rabí, sabemos que tú vienes de Dios, porque las cosas que tú haces no hay nadie que lo pueda hacer. Nicodemo era un hombre principal, era un jefe de la vida religiosa de Israel. Y él viene a Jesús con palabras, probablemente tratando de impresionar a Jesús. Y Jesús le dice: mira, Nicodemo, tus palabras a mí no me impresionan. Y es lo que el Señor te está diciendo hoy, que tú ores, que tú vengas a la iglesia, que tú trates de portarte bien. A mí no me impresiona eso. Mira por qué, porque él dice en el versículo 14, le dice a Nicodemo, valiéndose de una historia, de un hecho histórico del pueblo de Israel que aparece en el libro de Números, capítulo 21, él le dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. No hay otra manera de acercarte a Jesús sino a través del valor de su sacrificio. Tu castigo y mi castigo son perdonados solamente al ser absorbidos por Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que él le está diciendo aquí. Él le está diciendo a Nicodemo: mira, Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Y por qué levantó la serpiente? Porque Israel había pecado a tal nivel que Dios le mandó un castigo, y ese castigo era que en el desierto salían serpientes que mordían a aquellos que habían pecado y morían. Y entonces Moisés vino, cuando el pueblo comenzó a clamar a Dios, Moisés vino y pidió perdón por el pueblo, y Dios le dijo: a una serpiente de bronce, levántala en un asta, y todo aquel que mire esa serpiente, el veneno no le va a hacer daño y va a ser salvo. Jesús está diciendo: Nicodemo, esa serpiente era una representación de lo que yo vine a hacer por ustedes. Moisés levantó la serpiente en el asta, pero Dios me va a levantar a mí en la cruz, le está diciendo Jesús. Y a mí me llama la atención, porque si Juan el Bautista había dicho en el capítulo 1, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús se compara con la serpiente y no con un cordero. ¿Por qué Jesús dice: yo soy la serpiente y no yo soy un cordero? ¿Tú sabes por qué, mi hermano? Porque en el huerto del Edén la serpiente fue hecha maldición por el pecado. Y en Adán tú y yo heredamos esa maldición. Y para que esa maldición desaparezca, dice la Biblia que Cristo tuvo que haber sido hecho maldito de Dios para que tú y yo seamos santos y benditos para Él. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Mira lo que dice Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque está escrito: maldito todo el que cuelga de un madero. Escucha bien, mi hermano. Escucha bien, mi amigo que estás aquí en el día de hoy. Cristo fue hecho maldito de Dios por culpa tuya y por culpa mía. Así de grande es el amor de Dios por nosotros. Cristo, su Hijo, aquel que era santo, aquel que estaba con Él en la gloria, lo dejó todo para convertirse por culpa tuya y por culpa mía en maldición de Dios, para que tú y yo podamos salir de la condenación eterna a la vida eterna. Fue hecho pecado para perdonar nuestros pecados y pagar el castigo que tú y yo merecemos. ¿Tú sabes por qué Dios tuvo un amor de esa manera? Por amor.
¿Por qué Dios estuvo dispuesto a matar a su hijo? Por amor. Es lo que dice el texto. De tal manera Dios nos ha amado. Esa es la grandeza del amor de Dios. Ese es el valor de su regalo. Un regalo que viene directo de Dios para vencer con su muerte el pecado por nosotros. Esa es la enseñanza de Juan 3:16. Eso es lo que Él nos enseña. Fue por amor a un mundo de gente pecadora que Dios entregó a su Hijo unigénito. Fue por amor a un mundo que le ha dado la espalda a Dios, que constantemente pisotea su ley moral. Esa es la tal manera en lo que Dios nos ha amado. Y yo quiero que tú pienses en este momento, ¿cómo tú le estás dando la espalda a Dios? ¿Cómo tú insistes en vivir en la maldición de tu pecado? ¿Cómo es que Dios puede tener este amor tan grande para ti y tú insistes en seguir pisoteando lo que Dios ha hecho? Cada vez que tú escuchas la palabra de Dios y tú resistes en tu corazón venir arrepentido a Dios, tú estás dándole la espalda a Dios. Cada vez que tú entiendes que Dios te ha mostrado tu pecado y tú insistes en seguir en tu pecado, tú le estás diciendo, a mí no me importa lo que tú has hecho, Dios. Tú quieres darle la espalda a Dios, tú le estás diciendo a Dios, yo prefiero seguir siendo maldito delante de ti y no arrepentirme de mis pecados. Pero a pesar de eso, Dios nos ha amado y ha enviado a su Hijo por nosotros. Nos ha dado un regalo maravilloso en la persona de Cristo, porque viene de Dios, porque es un regalo costoso, valioso, es un regalo que ha tenido un sacrificio que nadie más puede tener por ti. Pero además es importante saber que en la tercera frase de este verso nos enseña que Jesús es el mejor regalo por el alcance de su obra. Sigue dándole un poquito más adelante al texto, de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y aquí viene el alcance de su obra para que todo aquel que cree en Él, para todo aquel que cree en Él. Uno de los maltratos más comunes que se comete con este texto es que la gente lo usa para formarse una idea personal de Dios. Una idea equivocada de Dios, una idea que solamente se corresponde con su conveniencia. ¿Sabe por qué? Porque la gente comienza a pensar simplemente en Dios como un ser bueno que no tiene problemas con nadie, donde yo puedo hacer lo que yo quiera y no te preocupes que Dios es amor. Y la gente se quiere resistir a entender y a ver el juicio de Dios, diciendo, yo no puedo creer que Dios sea de esa manera. ¿Cómo es posible que un Dios de tanto amor pueda castigar? Déjame decirte que sí, hermano. Eso es un grave error. Porque ciertamente la Biblia dice que Dios es amor, pero también dice que Dios es fuego consumidor. Y dice la Biblia que es una bendición creer en Dios, pero dice la Biblia que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Lo que te está enseñando este texto no es que Dios es simplemente amor. Dios también es condenación. Y por eso tenemos que pensar en el alcance de su obra. Porque nosotros en esa idea distorsionada de Dios, también distorsionamos lo que Él está diciendo aquí. Porque lo que dice aquí, que Dios mandó a su Hijo para todo aquel que cree en Él. Y cuando nos habla de que de todo el que cree, no se refiere a que todo el mundo va a creer en Dios. No se refiere aquí a que todas las personas van a creer, porque no todos pueden creer, ni siquiera tienen la capacidad de creer en Dios. Tú y yo no tenemos la capacidad de creer en Dios por nosotros. La Biblia dice que podemos creer en Dios porque Él nos ha amado a nosotros primero. Entonces, cuando Él habla aquí, sucede lo mismo que cuando se refiere al mundo. A veces pensamos
cuando dice que Dios amó al mundo, que ha amado a todo aquel que ha vivido, que vive y que vivirá en la tierra. No es a eso que se está refiriendo. Si asumimos la palabra mundo y la palabra todo de esa manera, vamos a entrar en contradicción con otros textos que dice la Biblia y de hecho con otros textos que el mismo Jesús ha dicho. ¿A qué se refiere entonces esto aquí? ¿A dónde tenemos nosotros que poner el ojo? Cuando dice que Dios ama a todos, amó al mundo para que todo el que cree en Él no nos está poniendo el amor de Dios en función de cantidad, sino en función de calidad. La palabra todo y mundo son una invitación universal, pero no universalista. Universalista quiere decir que todo el mundo va a venir a Dios. Nuestro mismo texto dice lo contrario y lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo que él está diciendo cuando habla del mundo y cuando habla de todo el que cree, que gente de todo lugar va a venir a él. Mira lo que dice el versículo 8 de este mismo capítulo 3. Él está hablando con Nicodemo de la salvación y le dice: el viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido de nuevo. Lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo es: Nicodemo, la salvación es una obra sobrenatural de la soberanía de Dios. El viento, usándolo como metáfora y hablando de la obra de Dios, sopla hacia donde Él quiere. Dios salva en este mundo a quien Él quiere. Todo el que cree es una invitación universal que implica que sin importar su lugar de procedencia, de condición social, de edad, sin importar la vida que haya tenido, va a venir gente a Dios y puede venir gente a Dios. Todo el que cree implica a todo aquel que cree en cualquier lugar del mundo, como dice la Gran Comisión, hasta lo último de la tierra, o como dice Juan en Apocalipsis, gente de toda tribu, lengua y nación. Eso es maravilloso, mi hermano, porque todo el que cree implica que el amor de Dios vence todas las barreras, todos los prejuicios. El amor de Dios no discrimina como tú y yo discriminamos. Cualquiera que venga a Él será recibido sin importar lo que haya hecho antes, sin importar lo que tú hayas pensado o tú hayas dicho en contra de Dios. No importa cuántas veces tú has rechazado el mensaje del Evangelio. Si tú vienes a Dios arrepentido, dice el mismo Señor Jesús en Juan capítulo 6, verso 37, que el que viene a Él y el que el Padre le trae a Él, Él no lo echa fuera. Eso significa todo el que cree. Pero fíjate también, hay un requisito para todos. Ese requisito es creer en Él. Dice: todo el que cree en Él, en aquel que ha sido levantado en la cruz del Calvario, en aquel que viene a cumplir la promesa que Dios hizo a través de la serpiente de bronce. Todo el que cree en Él es un requisito. Nadie podrá disfrutar del amor redentor de Dios a menos que crea que Jesús es su Hijo, aquel que vino para ser inmolado por nuestros pecados. Nadie podrá disfrutar del amor de Dios si no cumple con ese requisito, a menos que tú veas a Cristo levantado en la cruz, a menos que la sombra de la cruz proyecte en tu mente y tu corazón tus pecados, a menos que viendo a Jesús tú decidas arrepentirte de tus pecados y poner toda tu confianza en Él, tú no podrás disfrutar del amor que Dios ha tenido por ti en el regalo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Hay un requisito importante: todo el que cree en Él. No hay otra condición, no hay otra condición. Nada que tú puedas hacer va a impresionar a Dios. Nada hay en tu vida que haga que Dios diga: sácalo de las tinieblas y ponlo en la luz porque Él se lo ha ganado. Hay una sola manera:
creer que Cristo vino a este mundo de parte de Dios a perdonar nuestros pecados y que nosotros tenemos que arrepentirnos y poner nuestra confianza absoluta en Dios. Hacerlo porque dice la Biblia, Él mismo hablando, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice, y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos solamente a través de Jesucristo. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Es necesario que el que busca a Dios crea que le hay. Eso dice la palabra. Hablando de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Es la fe la única llave que abrirá la puerta del cielo para nosotros. No es tu pensamiento intelectual, es la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es la fe que va a abrir los ojos de tu corazón para entender tu pecado y poder venir a Cristo y recibirlo como tu Señor y tu Salvador. Es la fe lo que te va a llevar entonces a disfrutar el resultado que trae el regalo que Dios nos ha dado. Mira la cuarta frase de nuestro verso. Míralo completo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ahí está su origen, que dio a su Hijo unigénito, ahí está su valor, para que todo aquel que en Él cree, ahí está el alcance de su obra, y entonces ahora viene el resultado. Que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dos opciones nos presenta la parte final de nuestro texto. Solo dos caminos hay, solo dos resultados para toda la raza humana: perdición o salvación. Y una vez más, el punto medio entre ellos es nuestro Señor Jesucristo. Es importante entender esa última parte del texto. ¿Sabes por qué? Porque si todo aquel es una invitación universal, como vimos hace un momento, si se está refiriendo a todos los que pueden venir de todas partes del mundo, cuando nosotros leemos el texto, dice, todo aquel que cree en Él no se pierda, lo que nos está señalando es que toda la humanidad está perdida. Toda la humanidad en todo lugar está perdida. Toda la humanidad que vive sin Cristo, toda la gente de toda tribu, lengua y nación que no conoce a Cristo están perdidos y perdidos eternamente. Y eso es terrible. No hay opción. Mira lo que dice el verso 18. Muévete un poquito más adelante. Verso 18. El que cree en Él, ¿en quién? En el Hijo unigénito que ha sido enviado por nosotros. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Toda la humanidad, de todo lugar, está condenada porque no cree en Cristo. Pero recuerda, este creer no es un creer intelectual. Este creer no es un creer temporal porque estoy asustado por alguna situación en el mundo. Este creer es un creer con fe. Es el creer con fe, con la fe que agrada a Dios, con la fe que abre los ojos de tu corazón para poder ver a Dios. El que no tiene esa fe, dice el texto, está perdido. Irremediablemente perdido. Si tú estás aquí en el día de hoy y tú no tienes a Cristo como tu Señor y tu Salvador, no es que yo quiero meterte miedo, es que la Biblia dice que tú estás perdido. Dios ha dicho que tú estás perdido. ¿Y sabes lo que significa
Perderse, el verbo que aparece aquí, significa estar destinado para ser destruido, para ser arruinado para siempre. Para ser arruinado para siempre. Ese es el mismo verbo que usa nuestro Señor Jesús cuando dice, si tu ojo te es ocasión de caer, es mejor sacarlo y llegar al cielo tuerto que perderte con los dos ojos. Y esa palabra que también aparece ahí implica que tú te quitas un ojo, no para volvértelo a poner, sino para perderlo para siempre. Es una manera en cómo el Señor nos ilustra la dolorosa realidad de cómo nos vamos a perder. Es la palabra que Jesús usa para hablar de la oveja que se pierde. Y cuando habla de la oveja que se pierde, leí un comentario que lo pone de la siguiente manera. Una oveja que se pierde en el campo y que no es encontrada por su pastor, se convierte en la cena de un lobo. Simplemente es destruida para siempre. Eso es lo que te quiere enseñar Juan aquí. La única manera de tú no perderte para siempre es entregarle tu vida a Cristo. Cuando Él dice no se pierde, está usando un eufemismo, una manera suave, amable, educada de decir que el hombre que no conoce a Cristo va directo a la destrucción, que se va al infierno, que la ira de Dios estará eternamente sobre él, que va manejando a toda velocidad a punto de caer por un precipicio del cual nunca más va a ser rescatado. Es por eso que el que no cree ya ha sido condenado, pero el que cree no será condenado, dice el versículo 18. ¿Sabe por qué no será condenado el que cree? Porque todo aquel que cree va a disfrutar del resultado glorioso del regalo que Dios nos ha hecho en Cristo. Todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sino que tenga vida eterna. Y la vida eterna no solo está hablando de una vida que dura mucho. Porque yo no quisiera una vida que dure eternamente y para siempre como la que yo tengo ahora. Esa yo no la quiero. La vida eterna no solamente está apuntando a un tiempo que nunca pasa, sino que está hablando de calidad de tiempo. Está hablando de que tú vas a tener una buena vida eternamente y para siempre. Está hablando de una vida diferente a la vida difícil y temporal que tenemos ahora en este mundo. Está hablando de una vida que Jesús tiene para nosotros, y lo que Jesús tiene para nosotros es bueno. Y esa vida buena no es momentánea, nunca se va a acabar. Vida eterna significa que es una vida indestructible. Y es una vida que comienza ahora, cuando tú naces de nuevo al entregarle tu vida al Señor Jesucristo. Lo que quiere decir, mi hermano, que no tenemos que esperar a morir para disfrutar de la vida eterna. La vida eterna comienza cuando Cristo se convierte en el Señor y Salvador de tu corazón. Desde aquí Él comienza a darte una vida diferente, una vida apartada del pecado, una vida de seguridad, donde tú sabes que si Dios está contigo, nadie puede venir contra ti. Comienza a darte una vida llena de paz y de gozo, aún en medio de un mundo podrido en el dolor. La vida eterna se refleja para nosotros en nuestra participación en Cristo. Juan capítulo 5, Él lo dice. Mira lo que dice el verso 39. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Está hablando a los fariseos, le dice, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Entonces,
La vida eterna comienza con la participación que tenemos en el amor de Dios. Un poquito más adelante, el mismo Juan, en el capítulo 7, nos dice que esa vida eterna es una vida de plena satisfacción. Porque el Señor dice, vengan a mí los que tengan sed, y yo haré que de su interior brote un río de agua viva. La vida eterna es una vida de satisfacción que empieza en este mundo. Un poquito más adelante, en el capítulo 16, Juan nos dice allí que la vida eterna es una vida de paz. Porque él dice, en el mundo ustedes tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. En el capítulo 14 él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no como el mundo te la da, yo te voy a dar una paz diferente, dice el Señor. En el capítulo 17, cuando está orando por sus discípulos, él dice que la vida eterna es una vida de comunión con Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. ¿Y a quién más? A aquel que fue levantado como la serpiente, pero que fue levantado en la cruz, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna, mis hermanos. Una vida de gozo, porque dice el versículo 13 de ese mismo capítulo 17, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. El que cree en Cristo no se pierde, sino que tiene vida eterna. Y la vida eterna es una vida que comienza aquí y que se magnificará cuando Cristo venga por nosotros y entonces nos lleve a reinar con Él eternamente y para siempre. Eso es lo que nos enseña este texto. Y eso es lo que yo quiero que tú tengas en tu mente, en tu corazón, en el día de hoy. Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito. Dio lo que Él más amaba, para que tú que estás condenado, si depositas tu fe en Él, no solo escapes de la condenación del infierno, sino que puedas disfrutar desde hoy y para siempre de una vida de deleitosa y eterna comunión con el Dios que te amó de tal manera. Hay una decisión que tomar ahí. Hay una decisión que tomar. Y esa decisión depende de ti. Y vuelvo y te repaso. Este texto nos enfrenta a la realidad del mundo con la realidad de Dios. La realidad del mundo es que tú estás eternamente y para siempre condenado por el pecado. Y la realidad de Dios es que Él te ha dado a Cristo para que puedas escapar de esa realidad. Si sigues negando recibir la palabra de Dios, si sigues negando el venir arrepentido a los pies de Cristo, seguirás cultivando dolor y condenación eternas para ti. Ahora, poner tu vida en el Señor, confiar en Él como tu Señor y tu Salvador, traerá un resultado diferente. Porque dice el texto, todo aquel que cree en Él no se pierde, sino que tiene vida eterna. ¿En qué lado de la balanza tú estás? ¿En qué lado de la carretera tú estás? ¿En el lado de la condenación o en el lado de la salvación? Si tú estás en el lado de la salvación, agradece a Dios por eso. Agradece a Dios que Él ha tenido misericordia de ti y dedica tu vida a amar a Dios y a vivir para Él. Ahora, si tú estás aquí en el día de hoy y tú no conoces a Cristo, quiero decirte dos cosas. En primer lugar, estás aquí porque Dios ha querido darte la oportunidad de que tú escuches la palabra que debes escuchar. Y si Dios te ha hecho entender esa palabra, si Dios te ha hecho entender tu realidad, quiero que sepas que Dios te ha traído aquí para que tu vida cambie y para que abandones la terquedad del pecado y puedas decirle a Él
conviértete hoy en mi Señor y mi Salvador. Yo quiero invitarte a eso en el día de hoy. Ahí donde tú estás sentado, si tú has entendido la palabra de Dios, si tú entiendes la realidad de tu vida, entrégale tu corazón a Cristo. Pídele al Señor perdón por tus pecados. Pídele al Señor que te ayude a aprovechar, a abrazar el regalo glorioso que es el sacrificio de Cristo para cada uno de nosotros. Y sal de la condenación eterna hacia la vida eterna. Entrégale tu vida al Señor. Este es un proceso o una decisión que solo tiene que ver con tu vida y Dios. No importa quién te haya traído aquí esta mañana. No importa quién esté sentado a tu lado. Lo que tienes que saber es que en el versículo 19 de nuestro texto dice, y este es el juicio de Dios, que la luz vino al mundo. La luz es el mismo Hijo unigénito que Dios nos dio por amor. Dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus acciones son malas. Es una decisión que tiene que enfrentarte al juicio de Dios. Un juicio del cual nadie te va a librar, solamente Cristo. Mira en el día de hoy a Cristo levantado en la cruz. Mira a Cristo como el único capaz de salvarte de tus pecados y la condenación eterna, y pídele al Señor que se convierta en tu Salvador. Así que ahí donde tú estás sentado, concentra tu mente en este momento en pensar en ti. Sé egoísta en este momento y piensa solamente en ti, porque solamente tú le darás cuenta al Señor por tu vida. Pídele perdón al Señor por tus pecados.